días, familia. Acompáñenme a leer la palabra del día de hoy que se encuentra en Primera de Timoteo 3, versos del 14 al 16. Amén. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Familia, acompáñame a orar. Padre Dios, continuamos celebrando tu nombre. Hoy celebramos, Dios, tu fidelidad como cada domingo porque recordamos que el fiel Dios entregó al fiel Hijo. Y el fiel Hijo entregado en una cruz fue levantado por el fiel Padre para que ahorita juntos, junto con el Espíritu Santo, gobiernen todo rincón de su creación, pero que gobiernen aquello que ellos han comprado, han escogido, han formado y es su iglesia. Gracias, Padre, porque hoy celebramos, hoy queremos celebrar lo que tú y solamente tú estás haciendo a pesar de nosotros. Gracias, Dios, porque somos testigos y obreros en la construcción de lo que ya es una realidad y es la casa de Dios, la iglesia. Sé con nosotros en esta mañana mientras que continuamos celebrando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como decía Pastor Luis en la oración pastoral, hoy estamos celebrando, así que los que ya son parte de Gracia sobre Gracia saben que hoy es un domingo diferente, es un domingo especial, no porque los domingos no sean especiales, pero hoy estamos adorando a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y convencidos estamos que Él lo seguirá haciendo. Hoy somos testigos de lo que Dios ha hecho a lo largo de estos casi ya 6 años que tenemos como iglesia, desde que Dios nos permitió en el 2018 abrir las puertas de Gracia sobre Gracia. Pero hoy estamos celebrando algo muy, muy importante y es que hemos tenido que aprender a esperar. Una de las grandes virtudes es el saber esperar, pero obviamente nosotros, aunque seamos cristianos, pecadores redimidos, nosotros queremos las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera, porque de alguna manera hemos creído que nuestro tiempo es lo mejor, es ideal. Y pensamos que las cosas se deben hacer conforme nuestro tiempo, nuestra voluntad, porque ante nuestros ojos pues es lo mejor, es ahora o nunca. Bueno, Dios nos ha pasado por un tiempo de espera. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que Él mismo obra en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sabido y estamos aprendiendo a ser pacientes, a esperar, porque es una de las cosas que Dios quiere que su iglesia aprenda. Es tanto así que Cristo, después de resucitar y antes de ascender a gloria, Lucas relata en Hechos lo que Cristo mismo le dijo a sus discípulos cuando resucitó y antes de ascender les dice: esperen aquí la promesa del Padre. Y tanto es la impaciencia de nosotros que rápidamente, ¿sabes cuál fue la pregunta de los discípulos? En vez de decir, claro que sí, Jesús, aquí esperaremos, la pregunta de los discípulos es: ¿será este el momento el cual tú vas a restaurar Israel? Y Jesús les dice inmediatamente: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El tiempo no es controlado por nosotros. Nosotros no controlamos el tiempo, por más que a veces creemos que es el mejor momento. Ante nuestra vista corta y humana, creemos que las cosas deben pasar en cierto tiempo, en cierto momento, aún históricamente como iglesia, y creemos que es aquí cuando nosotros tenemos que celebrar lo que hemos enseñado. Bueno, Dios tiene la manera de obrar según su tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él creó el tiempo. Él es eterno. Para Él no existe cosas como nosotros, 1 año, 2 años. Él es eterno y para humanizar o darnos a entender su eternidad ha creado el tiempo. Por tanto, solamente Dios sabe los tiempos.
Solo Dios controla los tiempos. No hay nada que pase en la creación o en su iglesia que no pase el filtro por la perfecta voluntad de Dios. Tiene que pasar por los planes de Dios, tiene que pasar por el tiempo de Dios. Desde el 2018, cuando Gracia sobre Gracia abrió las puertas, hemos enseñado, orado y esperado lo que hoy podemos ver, lo que hoy veremos en unos minutos. Hemos enseñado que Dios ha ordenado su casa. Hemos enseñado que el diseño de Dios para la iglesia de Dios es que existan los oficios que Dios ha creado. Estos son ancianos, que es lo mismo que pastores, y diáconos. Bueno, hemos deseado desde 2018 hasta ahorita, Señor, por favor, levanta tu iglesia como tú la has organizado. En el 2021, más exacto en febrero 2021, yo prediqué sobre el oficio de los diáconos. Lo pueden mirar en YouTube porque no voy a tener el tiempo para explicar todo eso. Pero explicamos en el 2021 y ahora 3 años más tarde, nuevamente, Dios nos visita con su gracia para que lo que hemos creído desde el principio, lo que hemos enseñado desde el principio, lo que hemos orado desde el principio, hoy se ha cumplido en la vida de 3 hermanos amados que han estado con nosotros, que conocen la iglesia, que ustedes los conocen, que ustedes han visto que han pasado la prueba del tiempo, ustedes han visto a Dios trabajando en ellos y han visto a Dios trabajando por medio de ellos. Hoy, familia, y si nos visitas, tú dices tanta alegría, ese pastor casi va a llorar, sí, va a llorar casi, guardándome las lágrimas, y tú dirás, ¿por qué tanta emoción, tanta alegría si la iglesia que yo vengo ya tenía pastores y diáconos? O, ¿por qué tanta alegría si quizás tú, los diáconos simplemente son gente que uno llama para que haga cualquier cosa? Bueno, nosotros que creemos lo que la Biblia enseña, obviamente, los oficios de la iglesia, pastores o ancianos que lo mismo, o obispos que lo mismo, y los diáconos son vitales. Son de mucha importancia y de mucha seriedad para la iglesia porque son el diseño de Dios, es el plan de Dios. Él lo entregó a su iglesia y hoy por la gracia de Dios vamos a ver cómo Dios muestra su fidelidad al mostrar lo que ya es para nosotros obvio y evidente en la vida de estos 3 hermanos, y es entregarles un oficio el cual ellos han ejercitado sin el cargo, sin el oficio, sin el nombre, pero son hermanos que han caminado con nosotros a lo largo de estos casi ya 6 años. Entonces, con el pasaje que leyó Daniel, vamos a ver algo que tampoco se ha visto antes, y es de los 2 pastores predicando el mismo domingo. Entonces, no es la norma, así que el próximo domingo no esperen que pastor y yo lo vamos a predicar juntos. Pero sí queremos celebrar esto porque es muy importante. Lo que yo voy a cubrir brevemente es la iglesia del Dios vivo. Son versículos del 14 al 15. Vamos a ver la iglesia del Dios vivo. Y Pastor Luis entonces explicará el versículo 16 bajo el título La iglesia del glorioso Jesús y cómo esto se ve en 6 diferentes maneras para la iglesia de Cristo. Déjame ponerte al día con lo que es Primera de Timoteo, porque aunque lo vamos a cubrir unos versículos, como ustedes ya saben, parte de nuestra creencia y convicciones que la Biblia debe enseñarse de una manera expositiva. Obviamente tenemos frente a nosotros tan solo 3 versículos, pero quiero explicarles y orientarles qué es Primera de Timoteo. Pablo escribe Primera de Timoteo y él está por un viaje por Macedonia y al salir de Éfeso deja a cargo un pastor joven, este pastor joven llamado Timoteo. Y para irse a su viaje a Macedonia deja al pastor Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso, una iglesia a la cual él ama, una iglesia a la cual como las otras él ha invertido su vida y él desea regresar a la iglesia en Éfeso. Pero estando en Macedonia algo se complica y él no puede regresar a Éfeso. Por lo tanto, escribe esta carta a este pastor Timoteo para que él sepa y abrace con convicción y defienda con pasión, pero que viva para poder enseñar lo que él le escribe en esta carta. El apóstol Pablo tiene deseo que su joven pastor, hijo en la fe, pueda conocer las verdades de las doctrinas de Dios, lo que es esencial para la vida de un siervo, de un pastor, pero esenciales para la iglesia del Señor. Por lo tanto, por eso es que en Timoteo nosotros encontramos que el apóstol Pablo le llama a la iglesia en Éfeso, pero le llama al pastor o a los pastores de la iglesia en Éfeso a decirles específicamente a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe.
Peléala. ¿Cómo se va a pelear esta batalla de la fe? Bueno, persiguiendo la justicia. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la perseverancia y sigue la amabilidad. Querido pastor, sigue estas cosas. Preséntate ante Dios como un obrero fiel. Conoce las doctrinas, defiende las doctrinas, porque esto es sumamente importante para ti. Pero el capítulo 3 en el cual nosotros estamos es demasiado clave para cualquier iglesia. No simplemente para la iglesia en Éfeso o para las iglesias que eventualmente leyeron la carta, pero gracias sobre gracia que lee la carta que fue escrita a Timoteo, en pastor de la iglesia en Éfeso. Años después la leemos nosotros y el capítulo 3 de 1 Timoteo es clave como lo es Tito 1 y en parte como lo es Hechos 6. Es vital porque aquí en este capítulo 3 de 1 Timoteo, encontramos los dos oficios claramente. Si alguna vez tú te has preguntado, ¿cómo es que la iglesia tiene que estar organizada y por qué hay pastores cuando ni siquiera tendrían que haber pastores? ¿O por qué hay estos que sirven? Bueno, tú vas a encontrar en 1 Timoteo capítulo 3 lo que es una iglesia organizada según el corazón de Dios. Una iglesia estructurada con los fines de aquel que la compró. Este es Cristo. Entonces en 1 Timoteo 3 vemos claramente esta unión de dos oficios que se complementan. Uno es el pastor, o lo mismo que es obispo y anciano, y otro es el ministerio de los diáconos, lo que ellos hacen para que entonces la iglesia de Cristo viva según el diseño, el plan de Cristo, porque cuando la iglesia de Cristo se forma, ejerce, funciona como Dios la diseñó, hay bendición de Dios. Entonces, gracia sobre gracia, caminado por 6 casi ya años, donde hemos anhelado, donde le hemos rogado al Señor que nos ayude a formar lo que Él compró. Que nos ayude precisamente como Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas queriendo ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, no haga lo que tú quieras. No inventes un show. No creas que es la mejor manera lo que tú sueñas, lo que tú piensas, lo que tú visualizas o lo que está de moda allá afuera. Querido Timoteo, te escribo estas cosas porque las has visto de mí, pero en caso que se te olvide, te voy a recordar lo que estamos hablando y no es cualquier cosa. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa del pastor. No. En la iglesia de los pastores. No. En la iglesia de ciertos miembros de la iglesia. No. Esto es la casa de Dios. Del Dios vivo. Por eso es que nosotros decimos que somos la familia de Dios. Esto que pasa domingo a domingo no es un show. Nosotros no venimos a presentarnos delante de un hombre ni a escuchar a un hombre. Eso es lo que pasa domingo a domingo y por lo cual nos anhelamos vernos y nos despertamos un domingo, nos preparamos el sábado para venir juntos. No es porque no tengamos otra cosa que hacer. Es porque sabemos que nosotros venimos a la casa del Dios vivo. Venimos como la familia de Dios. Y el Padre, como lo ha hecho, dio a su Hijo y lo dio en una cruz para morir por nosotros, lo levantó para ser resucitado con poder, ascendió a gloria y a este Cristo muerto, resucitado y ascendido y sentado en gloria, lo puso como cabeza de su iglesia. Nosotros venimos a saber cómo se estructura una iglesia. No por lo que Pastor Luis o Pastor Michael creen que es lo mejor. No porque encontraron en YouTube una nueva forma de cómo organizar la iglesia. No, olvídate de lo nuevo, regresa a lo que Dios escribió. Que es lo que le da vida a la iglesia cuando se organiza según los planes de Dios. Por lo tanto, nosotros, conforme la gracia de Dios, conforme el poder del Espíritu Santo, nos sometemos y obedecemos a los planes de Dios para la iglesia. A lo largo de estos 5 años que celebramos en octubre del año pasado, nosotros hemos buscado y deseado que Dios forme su iglesia. Hemos caminado, hemos contado historias de cómo Dios está ayudándonos. Hemos esperado el momento en que Dios bendiga esta iglesia para que lo que hemos enseñado y es bíblico ahora se viva. Porque no podemos, y obviamente el tiempo de Dios, Él es sabio, Él es soberano, y si todavía no fuera nuestro tiempo, pues tendríamos que seguir esperando. Pero es momento de que lo que hemos enseñado, esperado, hoy tenga color.
Y por la gracia del Señor hemos creado una cultura, no simplemente que enseñe los oficios dentro de la iglesia, pero que estos oficios, particularmente los pastores y los diáconos, ellos muestren lo que hemos deseado vivir como iglesia. Y es una cultura de amor genuino, no de hipocresía. No una cultura superficial, una cultura que nuevamente haya aprendido y esté aprendiendo a cuidarse genuinamente. Hace unos minutos tuvimos una reunión con los diáconos y nosotros dos como pastores, que obviamente hemos tenido ya mucho tiempo hablando, y unas cosas que dijimos y que Pastor Luis dijo es: vamos a guardar la unidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a modelarles a ustedes como iglesia lo que Dios espera de la iglesia. Espero una cultura que siga siendo una cultura de cuidado genuino, no de domingo a domingo te veo y no me recuerdo, que te vaya bien, pero genuino. Hemos deseado tener una cultura de respeto, que nos respetamos. Esto no quiere decir que yo no te voy a decir lo que puede ser que te vaya a doler, pero sí con respeto y con amor decirnos la verdad. Hemos creado una cultura y estamos todavía trabajando en esto para ser una cultura de gracia, que nos perdonemos. ¿Sabes por qué? Porque aquí todos estamos en el plan de ser transformados por Dios. Nadie ha llegado. Entonces, estos oficios lo que hacen es van a ilustrar lo que Dios espera de toda la iglesia, no simplemente de los pastores o de los diáconos, lo que Dios espera por y en su iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho y está haciendo. Por eso nuestro afán ha sido crear una cultura de discípulos haciendo discípulos. Eso es tarea de todos nosotros. Obviamente, Pastor Luis y yo tenemos una responsabilidad de discipular, pero no crea que es un trabajo de los pastores. Y no crea que simplemente los diáconos van a venir a ayudarnos y ahora, qué bueno, hay 5, 3 diáconos, 2 pastores, mejor, yo ya no hago nada en la iglesia. No, se espera que la iglesia abrace el servicio al Señor. Hemos aprendido en esta larga caminata, pero bella, hemos aprendido en medio del dolor. Dios, por su gracia, nos ha revelado áreas como iglesia y como individuos de crecimiento. Y eso ha sido bueno. Porque no queremos que la iglesia siga creciendo con grietas. Porque cuando crezca, va a caer. Nosotros hemos querido que Dios haga su trabajo. Y Él ha revelado áreas de crecimiento individualmente a cada uno de nosotros como congregación. Y Dios, a lo largo de estos 5 años que hemos intentado, orado, hemos sufrido, hemos aprendido, y cuando obviamente me involucro ahí, he aprendido, estamos viviendo momentos únicos donde la gracia del Señor sigue formándonos. Porque Él y solamente Él es el Dios vivo. Y escucha lo que dice: columna, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nosotros se nos ha entregado una responsabilidad. Nosotros no somos autores o creadores de la verdad. A nosotros se nos ha entregado una verdad. Nosotros, por la gracia de Dios, sostenemos lo que sostiene obviamente Dios. Él sostiene su verdad, pero Él ha delegado a su iglesia el vivir, creer y proclamar la verdad de Dios. La verdad del Evangelio de Cristo, la verdad de la persona de Dios, la verdad de la persona de Cristo, la verdad sobre el Espíritu Santo, la verdad sobre la iglesia, lo que Él ha escrito en su palabra, Él lo ha entregado a nosotros como iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir creciendo, hacer aquella columna y sostén de la verdad, para vivir la palabra, para enseñar la palabra, para defender la palabra y para seguir creyendo la palabra. Por lo tanto, Dios ha organizado la iglesia, su iglesia, bíblicamente con estos dos oficios. El contexto de los versículos está lo que describe y se espera de los futuros pastores. Pero antes de que tú pienses que son simplemente pastores, esto se espera de todo creyente. De todo creyente se espera esta lista del versículo 1 al versículo 13. Se espera de todos los creyentes, pero se debe evidenciar y verse cada vez más en pastores y en los diáconos. Por lo tanto, a Dios le plació, casi para celebrar 6 años ahorita en octubre, a Él le plació que celebráramos este 6º aniversario, si Dios lo permite, llegamos allá, que Él mostrara su fidelidad. Que hace un año para celebrar nuestro 5º aniversario, Él suplió otro pastor.
Pastor Luis. Ahora, para celebrar nuestro sexto aniversario, Dios ha suplido 3 hermanos. Querida familia, Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en nosotros conforme su fidelidad y para su gloria. Hoy vamos a comenzar a celebrar lo que Dios ha creado y lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es que ustedes van a poder ver ahora cuál es la relación y cómo se relacionan estos pastores con estos diáconos. Vamos a evidenciar y ver claramente y oren por nosotros como nosotros estamos comprometidos a orar por esto que Dios ha formado, diáconos, pastores, pero la iglesia, que nosotros como Pastor Luis ha dicho, no vamos a negociar la unidad. Y como ahorita decíamos, no crean que Satanás está muy contento, aplaudiendo ahorita. Y está siendo organizada esta iglesia. No, yo la he querido destruir y voy a planear destruirla. Pero Cristo ha prometido Él guardar su iglesia, edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, para ir ya terminando, es importante que nosotros sepamos cómo estos dos oficios se complementan. Uno de los teólogos que más me ha influenciado en cuanto a estos dos oficios es el teólogo Greg Allison, un profesor de un seminario en Kentucky, del seminario Southern. Él dice, si el oficio del anciano, entiéndase pastor, obispo, lo mismo, si el oficio del anciano se dedica a la labor de enseñar, lo que los ancianos hacen, enseñar, dirigir, orar y pastorear, entonces el diaconado se dedica a servir en todas las demás áreas de la iglesia. Los ancianos velan por la salud espiritual entonces de la iglesia. Somos Pastor y Luis y yo, cual estamos a cargo de velar por la salud espiritual, por gobernar bien su iglesia conforme sus principios, conforme sus enseñanzas. Somos nosotros que tenemos este peso de seguir enseñando fielmente la palabra y la iglesia escuchando fielmente la palabra para cuando guarde, si nos desviamos de la fidelidad de la verdad de la palabra, la iglesia dice, eso no es por allá. Es una labor donde se enseña y se escucha lo enseñado en la palabra. Donde nosotros mutuamente trabajamos con ustedes para que ustedes escuchen la palabra y nosotros enseñamos la palabra porque se supone que hemos escuchado la palabra. Entonces, querida familia, mientras que seguimos trabajando como una iglesia, mientras que seguimos entonces enseñando la palabra del Señor, mientras que seguimos orando y pastoreando conforme la palabra del Señor, nuestra oración es que ahora estos diáconos vengan y apoyen y de alguna manera alivien la carga de los pastores. Alguien decía que los diáconos son como los amortiguadores. Ellos son los que de alguna manera llevan también ciertas cargas de lo que es el ministerio de la iglesia para aliviar y que los pastores se enfoquen en lo que es su prioridad: orar, preparar, para enseñar, para gobernar. Los diáconos son vitales para una iglesia. Y damos gracias a Dios que Él ha levantado a estos 3 hermanos para proveer este oficio tan importante para su iglesia. Familia, estamos agradecidos con la mano de Dios. Y nuestra oración es que a lo largo de este servicio Dios siga mostrando su fidelidad para con nosotros. Así que, pastor, continúa. Eso nunca se había visto. Yo tengo 29 años en el ministerio y no recuerdo haber compartido un mensaje de 2 pastores, pero estamos muy agradecidos de esto. Déjeme, mi trabajo va a ser terminar la exposición del texto y conectarlo con lo que está pasando hoy. Así que básicamente reforzar mucho de lo que Pastor Michael ha hablado. Déjeme volver al texto de 1 de Timoteo 3, dice el verso 15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y la pregunta que podemos retóricamente levantar es, ¿cuál verdad? ¿Qué es lo que la iglesia sostiene si es columna? El verso 16 responde y dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Este es el misterio. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que la iglesia hace: sostener la gloriosa verdad de un glorioso Jesús. Se trata todo acerca de Cristo. Este texto
Es un himno antiguo que se usaba para expresar los fundamentos de la verdad cristiana. Alguien ha dicho, el resumen completo del evangelio que se da aquí puede ser explicado en 6 anunciados. Si usted pregunta, ¿cuál es la verdad que creemos? ¿Cuál es la verdad que abrazamos? ¿Cuál es la verdad por la cual estamos dispuestos a morir? Es todo acerca de Cristo. 6 cosas acerca de Cristo en el texto. 1, Él fue manifestado en carne. ¿Qué creemos como verdad? Que Cristo se encarnó. Dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segundo, ¿qué incluye otra verdad de la que creemos? Fue vindicado en el Espíritu. Literalmente fue manifestado por el Espíritu, declarado por el Espíritu. Cuando Jesús fue a ser bautizado, dice Mateo 3:16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Cuál es otra verdad incluida acerca de Cristo que creemos? Fue contemplado por los ángeles, dice el texto. Literalmente, Jesús llamó la atención celestial. Los ángeles nunca habían visto una manifestación así. Ellos conocían del poder de Dios. Ellos conocían de la grandeza de Dios. Ellos conocían de la extensión como Dios podía crear. Pero ellos nunca habían visto a un Dios manifestado. Ellos nunca habían visto la gracia de Dios aplicada. Ellos nunca habían visto a ese Dios glorioso sacrificarse por eso. Y dice, contemplado por los ángeles. Los ángeles en el ministerio de Jesús jugaron un rol de espectadores. Ellos se asombraron a ver lo que el Hijo de Dios hacía. No solamente eso, proclamado entre las naciones. Nosotros creemos que la verdad de Cristo es la esencia de las misiones. El enunciado más bíblico acerca de la misión, dice Mateo 28, verso 18 al 20, acercándose Jesús les dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra verdad que la iglesia sostiene acerca de Cristo es creído en el mundo, dice el texto. Es la verdad más poderosa que existe para salvar. Dice Juan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y finalmente el texto dice, otra verdad de la que sostenemos, él fue recibido arriba en gloria. La ascensión de Jesús, su obra terminada. Lucas 24:51 dice, aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Iglesia, gracia sobre gracia. ¿Por qué existimos? Para ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo fue manifestado en la carne, su encarnación. Que Cristo fue vindificado en el Espíritu, manifestado por él. Tercero, que Cristo fue contemplado por los ángeles, el testimonio celestial. 4, que Cristo es proclamado entre las naciones. Es la esencia que mueve las misiones en el mundo. Que Jesús fue creído en el mundo.
es la verdad más poderosa de salvación y que Jesús fue recibido en gloria, ascensión, su obra terminada. Nosotros existimos para sostener la gran verdad acerca de nuestro Salvador glorioso, Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con los pastores y diáconos? Todo tiene que ver. Porque es la aplicación práctica, como decía Pastor Michael, un capítulo ha dedicado exclusivamente a hablar del orden de la iglesia, de los dos oficios. Para sostener la verdad de Cristo, tiene que haber la estructura de Cristo. Cristo es Señor de su iglesia. Él diseñó esto. Y Él es quien dice cómo debe funcionar. Yo quisiera entonces, a manera de aplicación práctica, traer 7 observaciones de por qué es tan importante lo que celebramos hoy. Si somos sostén y baluarte de la verdad, entonces Cristo debe ser exaltado. En la organización, ¿cómo se hace? Bueno, primero, porque la enseñanza y la doctrina se mantengan puras. Las enseñanzas de la iglesia se mantengan centradas en Cristo. Como decía Pastor Michael, una de las responsabilidades de los pastores es dedicarse al estudio de la palabra. Es un llamado exclusivo para eso. La oración, el estudio de la palabra. Debemos asegurar que lo que estamos proclamando aquí es esa verdad, 6 aspectos de Cristo que tenemos que cubrir. La iglesia no es para celebrar el cumpleaños de los pastores. La iglesia es para proclamar la verdad absoluta del evangelio que está ahí. Nosotros necesitamos como pastores gastar tiempo en ese libro. No podemos estar inventando. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, versos 2 al 4, predica la palabra. Mantente preparado a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia. Instrucción piadosa, porque habrá tiempos peligrosos. Entonces los pastores en la estructura tienen que tener el tiempo para poder estudiar eso. Es para que la congregación sea desarrollada sobre la base de un fundamento bíblico. La predicación es esencial en una iglesia que hace. En segundo lugar, es necesario la estructura para las necesidades prácticas de la congregación que sean atendidas con diligencia y amor. Entonces, los diáconos, como muy bien señalaba Pastor Michael, juegan un papel crucial en la atención de las necesidades prácticas y materiales de la congregación, administración de eso. No puede ser que los pastores sigan que están los que están arreglando las sillas. Eso no es un asunto de humildad o no humildad. Si hay que hacerlo, se hace. Pero hay una estructura. Los pastores tienen que estar orando. Los pastores deben haber manos de servicio. De hecho, este oficio de diácono surgió, como señala Hechos capítulo 6, porque había necesidades prácticas de la iglesia que no se estaban supliendo. ¿Saben quién eran los pastores en ese tiempo? Los apóstoles. ¿Saben qué significa un apóstol? Dones extraordinarios. La sombra de Pedro sanaba enfermos. Ya eso se acabó. Ni el pastor Michael ni el pastor Luis son apóstoles. La sombra de nosotros no sana a nadie. Y los apóstoles, cuando le fueron y le llevaron la necesidad, dijeron: nombre de entre ustedes hombres con estas características, diáconos. Si los apóstoles, que eran gente con dones extraordinarios, entendieron que eran necesarios los diáconos, nosotros también. En tercer lugar, ¿por qué esto es importante? Porque se facilita modelar una vida de servicio y humildad que pueda inspirar a otros a seguir el ejemplo de Cristo. Tanto los pastores como los diáconos están llamados a ser ejemplos de servicio y humildad. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el liderato cristiano no es de ser jefes,
No es de mandar o tener autoridad, sino de servir. Es modelar cómo servir en amor. Ese es el tipo de liderazgo que Cristo ha llamado. Es liderazgo en el servicio, inspirar a otros, a los pastores, por ejemplo, y a todos los líderes en general. Esta es la declaración bíblica en 1 de Pedro capítulo 5, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces hablamos del carácter de Cristo. Los líderes existen para modelar el carácter de Cristo. En cuarto lugar, la estructura de esos oficios facilita un ambiente de colaboración y de unidad. Es interesante, como decía Pastor Michael, que ahora los pastores y los diáconos deben de fomentar un clima de unidad en la iglesia. Eso es un desafío. Pastor Michael y yo tenemos casi un año trabajando juntos. El Señor ha sido tan bueno. Una de nuestra primera oración, desde antes de que se diera todo eso, vamos a practicar la unidad. Vamos a sacrificar lo que sea por la unidad. Entonces, ¿qué usted puede esperar de un colombiano y de un dominicano? Uno que tiene cabello y otro que apenas se puede. Uno que es más pequeño y otro más alto, que tiene para el púlpito que hacer así y ver las notas. Hay muchísimas diferencias entre nosotros, pero decimos esto. Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Somos uno. No estamos compitiendo. Estamos complementándonos. Y ese mismo ejemplo que hemos dado, ahora lo extendemos con los diáconos. Queremos ser uno. Queremos que Cristo sea. Esta es una excelente oportunidad para eso. Un equipo de liderazgo unido. En quinto lugar, es una plataforma para mostrar un equilibrio entre lo que es autoridad y lo que es servicio. Como Pastor Michael explicaba, el orden eclesiástico establece un equilibrio saludable entre lo que es la autoridad y lo que es servir. Hay un oficio, los pastores tienen la responsabilidad de guiar y enseñar. Los diáconos se enfocan en las necesidades prácticas. Y es muy hermoso modelar eso a una familia. Aún la Trinidad ilustra la autoridad. El Padre diseña la salvación. El Hijo implementa la salvación. El Espíritu Santo se somete al Hijo. Y es Dios, la Trinidad. Y eso es muy bonito en la iglesia también que se pueda modelar. Es un esquema excelente para modelar eso. En sexto lugar, también por protección y seguridad espiritual. Todos nosotros somos siervos. Y una de las cosas que hace un equipo de liderazgo es que fomenta la rendición de cuentas. Nosotros creemos que aquí no hay Rambos con un cuchillo en la boca, saltando montaña, un león afeitado. Eso no existe. Nosotros somos uno. Y nosotros tenemos que aprender a crecer bajo autoridad. Una de las cosas que esta estructura permite es un liderazgo que muestra eso, que nos sometemos los unos a los otros. En una reunión que tuvimos esta mañana, Pastor Michael le hablaba a los diáconos que van a ser ordenados hoy y le decía, nosotros queremos que ustedes se expresen. Dios los usa a ustedes como instrumento y no nos tengan miedo. Entramos a una reunión y lo que ustedes piensen que no están bien, arranquen, díganlo. Porque nosotros queremos modelarles a ustedes. Ninguno de nosotros es Jesucristo chiquito. Eso no es verdad. Todos tenemos dificultades. El punto es que el equipo se complementa, pero modela eso. Y finalmente, también y sobre todas las cosas, es una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo de nuevos líderes. Cuando hay un orden eclesiástico estructurado bíblicamente, se fomenta el desarrollo de nuevos líderes. Déjame decirle como pastores cuál es el punto. Dios está bendiciendo gracia sobre gracia. Y la idea es
si Dios se agrada en traer a aquellos que han de ser salvos, necesitamos estructura en esta iglesia. Nosotros necesitamos gente que pueda discipular gente. Nosotros necesitamos ayuda, abrazos para eso. Necesitamos líderes. La iglesia será tan saludable como el calibre de los líderes sean saludables. Queremos líderes sanos espiritualmente, pero necesitamos multiplicarnos. Para hacer esa columna de la verdad, tú no a un edificio no le puedes subir 5 pisos si fue diseñado para un piso. Lo que hacen es que refuerzan las columnas. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando las estructuras. Entonces, nosotros esperamos en esta estructura que estos líderes mentoren líderes, discípulos haciendo discípulos, como hemos dicho. Nosotros pensamos que el hecho de que Dios complete este orden nos permitirá invertir en otros que están ahí. Nuestro sincero deseo es activar los dones que Dios nos ha dado. Alguien decía, una iglesia es sana en la medida en que sus dones son activados. No queremos espectadores a ver el show que los pastores montan para un domingo. Esa no es la idea. Todos estamos en el show. Todos debemos hacer algo, porque todos debemos servir. ¿Cuál es el rol de la iglesia en todo esto entonces? Porque esto suena muy bonito. La pregunta, ¿y tú? ¿Qué Dios espera de ti? Bueno, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle hacerlo con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cuando Dios va estructurando su iglesia, al mismo tiempo demanda de su iglesia. La iglesia debe apoyar ese liderazgo. Eso no solamente va a beneficiar a los líderes, eso trae sanidad en medio de la familia. Para que los líderes puedan servir con alegría, sin obstáculo innecesario, para que la iglesia pueda funcionar de una manera efectiva y armoniosa, necesitamos practicar esa unidad. Nosotros no garantizamos que vamos a complacer todos los deseos y opiniones y aspiraciones de cada miembro de Gracia sobre Gracia. Nuestro compromiso es con nuestro Cristo. Lo que deseamos en la medida de lo posible es que Dios sea glorificado. Entonces aquí está. Dios está bendiciendo a esta iglesia. Con cada bendición vienen también desafíos. Gracia sobre gracia enfrenta nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo nuevos desafíos. Estamos luchando contra cultura, estamos luchando con muchas cosas, pero hemos tenido una visión, una misión que hemos abrazado, que incluye impactar nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Eso es solo posible por la gracia de Dios. Entonces, vamos a hablar ahorita más en detalle en eso, pero querida iglesia, en la medida en que Dios se agrada de mostrar su presencia, también de manera individual, tú responde a esa administración de Dios. No es posible crecer en las mismas comodidades. No es posible crecer y multiplicarnos e impactar cuando estamos acostumbrados a algunas cosas que Dios dice hay que sacrificar. Entonces nuestra guía es el amor a Dios, el amor a su reino. Entonces, ¿qué es lo que hace que los pastores estén tan animados en un día de hoy? ¿Cuál es la razón por la cual nos atrevemos a llamar esto un servicio de celebración? Porque eso es fundamental para la sanidad de la iglesia. Porque esto es parecernos más a lo que la Biblia dice. Porque esto facilita nuestro compromiso con ser columna y baluarte de la verdad. Se trata de Cristo. Se trata de su nombre. Se trata de su casa, como hemos señalado. Esta es la casa de Dios. Y hoy celebramos su presencia. Amén. Déjeme orar entonces y luego llamo a Pastor Michael para proceder al acto de ordenación. Señor, gracias por hablarnos.
definitivamente, Señor, tú nos muestras que tú eres Dios. Tú eres soberano sobre todo lo creado. Tú estás en tu trono. Como dice Job, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Y tú has orquestado los tiempos, como se señalaba Pastor Michael en la introducción de su meditación. Ese es el tiempo tuyo, Señor. Este es el tiempo que diseñaste. Nosotros decimos, gracias por tu fidelidad. Gracias porque no te has olvidado de nosotros. Gracias porque tú escribiste esta historia. Gracias porque es una historia fascinante. Gracias porque aunque no sabemos algunos capítulos de la historia, nos encanta cómo tú vas desarrollando esta historia. Ayúdanos a quedar enamorados de la historia que tú escribiste para nosotros. Que no nos falte la fe, Señor, te suplicamos. Déjanos verte. Ayúdanos a celebrar tu fidelidad, pero al mismo tiempo que esa fidelidad tuya nos impulse a confiarte. Viendo tu fidelidad en el pasado, queremos crecer en confianza hacia el futuro. Estamos en una transición, Señor. Seguramente hay muchos desafíos que ignoramos. Pero ¿por qué vamos a dudar si tú nos has traído hasta aquí? Tú has sido tan bueno con nosotros. Así que ayúdanos a celebrar hoy, que tu nombre sea exaltado, que tu gracia sobreabunde en medio de nosotros y que podamos, oh Señor, salir contentos y animados de lo que tú has de hacer. Y te bendecimos y damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.